Los principios que rigen la regulación del mercado de valores. El principio de transparencia, que lo que quiere decir es que la información, la información debe ser clara, oportuna, suficiente y veraz para todos aquellos que van a invertir en la bolsa. Para esto, CONACEF tiene en su página web todos los hechos de importancia, los publica, los estados financieros los publica, y toda aquella información que se necesite para tomar una adecuada decisión sobre una inversión. Todo ello debe ser igual para todos. Por eso es que el principio de transparencia asegura un volumen y calidad de información similar para todos los inversionistas, lo que se traduce en una correcta formación de precios. Para todos los inversionistas, dice. Principio de protección al inversionista. Aquí hay que hacer una diferencia de que no se busca proteger al inversionista de los riesgos que debe asumir en una inversión. Es inherente, es inevitable que el inversionista asuma riesgos. Recuerden que cuanto más riesgos asuma este inversionista, existe más compensación, mayor rentabilidad por ese nivel de riesgo asumido. Entonces, la idea de los inversionistas, si es ganar más dinero, van a tener que asumir mayor riesgo. Por eso es que esa no es la intención del principio de protección al inversionista. El principio de protección al inversionista se refiere frente a actuaciones fraudulentas, ¿no? Además que esa confianza que luego se va a generar en el mercado financiero va a redituar en que van a haber más inversionistas. Si hay más inversionistas, el mercado se vuelve más ágil, más líquido, ¿no? Y hay más gente interesada en invertir. El principio de igualdad es aquel principio de que ninguno de los intervinientes en el mercado de valores debe sacar ventaja sobre los otros, mediante el uso, por ejemplo, de información privilegiada. Más adelante vamos a ver qué cosas son, qué cosa es información privilegiada, en qué circunstancias se considera que ha habido uso de información privilegiada y quiénes están involucrados en el uso de la información privilegiada. Principio de imparcialidad quiere decir que todos deben ser medidos con la misma vara, se deben basar con con la misma base legal. No debe haber, no debe haber beneficio de unos sobre otros. Y además, también dice que los agentes de intermediación deben priorizar en todo momento el interés de su cliente. De presentarse un conflicto de intereses entre sus clientes, deberá mantener una actitud neutral. ¿Será verdad esto? ¿Ustedes qué opinan? Un poco difícil, ¿no? Deben priorizar en todo momento el interés de su cliente. A veces puede que se cumpla y a veces que no. Aquí hay muchos conflictos de interés día a día. Recuerden que las apps ganan dinero por las comisiones que cobran en cuanto compran y en cuanto venden sus clientes. Entonces, todos estos principios, ¿qué es lo que buscan principalmente? Primero, ya hemos visto que la confianza, generar confianza en los inversionistas es primordial para poder desarrollar mejor un mercado financiero. Y segundo, la correcta formación de precios, la no manipulación artificialmente para poder beneficiarse a sí mismos o por medio de terceros o a terceros por la manipulación de los precios. Ahora sí, vamos a ver más detalles sobre los inversionistas, los tipos de inversionistas según la ley de mercados y valores. Inversionistas institucionales. Como habíamos visto en clases pasadas, son bancos, AFPs, compañías de seguros, hasta de salud. Les comento, hasta de salud es considerado un inversionista institucional. Yo tengo un amigo con el cual estudié en la Bolsa de Valores de Lima que está en la mesa de negociaciones de salud. Ellos invierten básicamente en instrumentos de renta fija.
Bueno, ¿cuáles son las características para ser un inversionista institucional? Para las personas jurídicas, o sea, para las empresas, deben tener en su giro de negocio, en su minuta, en su constitución de la empresa, que puedan realizar operaciones de este tipo. Y además deben tener un capital mínimo de 750.000 soles. 750.000 soles. Y para las personas naturales deben tener un patrimonio neto conyugal o individual mínimo de 2 millones de soles. Patrimonio neto conyugal o individual, o sea, entre casas, cuentas corrientes, por ahí que tengan acciones, carros, etcétera, deben tener 2 millones mínimo de soles. Y además tienen que tener ingresos netos, ¿no? Netos, fuera de impuestos, conyugales o individuales, en los últimos 3 años de al menos 750.000 soles. ¿No? O sea que en los últimos 3 años en total hayan tenido ingresos de mínimo 750.000 soles. Ya puede ser considerado una persona natural con esas características como un inversionista institucional. Miren los inversionistas sofisticados. Los inversionistas sofisticados tienen la capacidad de entender y manejar asuntos relativos a inversiones en valores, mercados y cuestiones financieras conexas. Un inversionista sofisticado no es necesariamente un inversionista institucional, pero todo inversionista institucional es un inversionista sofisticado. ¿No? O sea, el inversionista institucional no solamente tiene que tener dinero, no tiene que ser un burro con plata, tiene que ser alguien que sepa y entienda de esto, de este mundo tan interesante como es el mercado de valores. Entonces, ¿un inversionista institucional tiene que ser un sofisticado? Sí. ¿Un inversionista sofisticado tiene que ser un institucional? No. No necesariamente. ¿No es cierto? Ahora, para ser un inversionista sofisticado, perdón, eh, hay otra característica más que vamos a ver ahora, que es el inversionista sensato. El inversionista sensato, ¿ya? Es el profesional, es la característica más simple que existe. No es un profesional en el campo de la materia. No es extremadamente diligente, pero tampoco extremadamente negligente. ¿Qué quiere decir este trabalengua? Quiere decir que no es ni tan ni muy, ¿no? O sea, que no sabe mucho, pero tampoco sabe nada. Y se va a preocupar por saber, ¿no es cierto? Es consciente del sentido de sus actos y además evalúa sus riesgos. Toma precauciones también. Dedica tiempo a obtener información y monitorea sus inversiones. O sea, que todos debemos ser, al momento de invertir, la categoría mínima que debemos aspirar a ser, ¿qué? Inversionista sensato. ¿Por qué es que han hecho esta clasificación? Para determinar el tipo de protección de cada uno de ellos. La protección va a ser más, o los requisitos para proteger al inversionista sensato van a ser mayores, más estrictos probablemente, más papeleo, que los inversionistas institucionales. Ahora, hay otra categoría que no está mencionando aquí en estas diapositivas, pero que mencioné al principio, que es el inversionista acreditado. Hemos visto 3 ahora nada más. El inversionista sensato, el sofisticado y el institucional. Pero también hay uno que es el acreditado. Y para que el inversionista sea acreditado debe cumplir, vamos a verlo por acá, ahí está. El inversionista, hemos visto el institucional, hemos visto el sofisticado y el sensato, ahora vamos a ver el acreditado o calificado. El inversionista calificado o acreditado tiene que cumplir 2 requisitos. Un requisito patrimonial y un requisito de calificación. Son 2 requisitos y dentro de eso hay varios. Lo que te dice la norma es que debe cumplir al menos uno de cada uno. O sea, al menos un requisito del patrimonial y al menos un requisito del de calificación. Los requisitos patrimoniales para que puedas ser acreditado, o sea, no eres aún un institucional, pero sí eres acreditado,
dentro de los requisitos patrimoniales es, tanto para las personas naturales y personas jurídicas, que acrediten 375.000 soles de capital, que acrediten 375.000 soles de capital o patrimonio. Acuérdense que para el inversionista institucional tenían que tener las empresas 750.000 soles mínimo de capital y las personas naturales 2 millones de soles. Aquí te están pidiendo para cualquiera de los dos 375.000 soles. Ese es un requisito. El siguiente requisito, que es que el patrimonio neto conyugal o individual sea mínimo de 375.000 soles durante los últimos 12 meses. Ese es solamente para las personas naturales. Para las personas naturales tiene que ser 375.000 soles durante los últimos 12 meses. El patrimonio neto no debe disminuir de eso. Y personas que hubieran efectuado operaciones, miren, las personas que hubieran efectuado operaciones igual o mayor a 750.000 soles durante los últimos meses, pueden ser considerados inversionistas acreditados. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a los requisitos patrimoniales. A los requisitos de calificación, las personas jurídicas que tengan establecido en su objeto social que se van a desarrollar en este ámbito de negocio. Y las personas naturales que cuenten con experiencia profesional o académica mínima de 3 años. Profesional o académica mínima de 3 años. Ya con eso ya puede ser considerado como un inversionista acreditado siempre y cuando tengas al menos una característica en cada uno de los requisitos, el patrimonial o el de calificación. Bien, entonces continuemos. La Bolsa de Valores de Lima. La Bolsa de Valores de Lima tiene ciertas funciones. Entre ellas, las principales son facilitar la negociación de los valores registrados en ellas, ¿no? O sea, da una adecuada... En lo que te quiere decir esta función 1 es que da pues las facilidades para que haya un centro, un lugar céntrico donde la gente pueda ir, invertir, ¿no? Hablar en la bolsa, pedir información. Así la Bolsa de Valores de Lima se encuentra en el centro de Lima. Y además tiene una función de carácter económico, siendo su principal función reducir los costos de transacción en la negociación de valores al centralizarse en un solo lugar. Que puede ser imaginario, por cierto, ¿no? O sea, puede ser virtual, ya hemos visto. Y también brinda información a los inversionistas y demás agentes sobre intermediarios autorizados. Ustedes entran a la página web de la Bolsa de Valores de Lima y van a ver todos aquellos intermediarios que están autorizados para hacerlo. Ahora, de los agentes de intermediación. Los agentes de intermediación deben ser autorizados previamente por la autoridad competente, en este caso, con la CEF. Pueden ser personas naturales o jurídicas. Pero pueden ser personas naturales o jurídicas y ganan una comisión por ello. Dentro de sus funciones son realizar operaciones de compra y venta de valores por cuenta de terceros o por cuenta propia. Representar a terceros personas en la compra o venta de valores frente a otro agente de intermediación o frente a sí mismo. O sea, puede inclusive comprar frente a otra SAP o frente a otro agente. Intercambiar acciones entre ellos. Garantizar a los inversionistas la ejecución de las operaciones a través de los sistemas con los que cuentan y el profesionalismo y especialización con la que cuentan. Ajá. Cavalli. Cavalli es un ICLB, Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores. Es como decirles, la bolsa, ¿no? Una bolsa de valores es la BBL, la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Un organismo de supervisión que es la CONACEF. Un ICLB, ¿qué cosa es? Cavalli. La institución de compensación y liquidación de valores participa en las operaciones de compra y venta de valores realizados en la bolsa, facilitando que dichas operaciones se ejecuten satisfactoriamente a través de la entrega de efectivo y la entrega de valores al comprador. Asimismo, atendiendo a los valores que se negocian en bolsa
son valores desmaterializados. O sea, ya dejaron de ser, acá los valores ya dejaron de ser físicos en cuanto a una hoja, a un documento, parecían diplomas de graduación antes los bonos o las acciones. Ya dejaron de ser así, todo es electrónico. Todo absolutamente es electrónico. CONACEF. CONACEF fue creada, esta es una fecha que quiero que se memoricen, esta fecha de aquí, memorícense. Fue creada el 28 de mayo de 1968. 28 de mayo de 1968. Nuevamente, memorícense. Cuya finalidad es promover y reglamentar el mercado de valores, así como velar por el adecuado manejo de empresas y normalizar la contabilidad de estas, ¿no? O sea, normalizar la contabilidad de estas, fíjense, ¿ah? O sea, es diferente la contabilidad interna, ¿no? La contabilidad para uso interno, la contabilidad tributaria para efectos de calcular los impuestos, y además la Comisión Nacional de Supervisora te puede dar ciertas normas específicas como quiere que elabores tus estados financieros.